A pesar de que pensamos que los robots y los androides son una invención del siglo XX, hay evidencia increíble de los primeros dispositivos automatizados en la antigüedad. En el punto culminante de su poder, el imperio de Alejandro Magno cubría la mayor parte del mundo conocido, y quizá la joya en la corona de su dominio fue la ciudad que todavía lleva su nombre, Alejandría. La robótica parece haber comenzado en la antigua Alejandría alrededor del 300 a.C. En el 300 a.C., Alejandría era la ciudad más vibrante e intelectual del mundo conocido. Esto ocurrió básicamente porque se estableció Alejandría como una ciudad en donde el aprendizaje era muy importante. El que lideraba en el campo fue un inventor que puede reclamar ser llamado el padre de la robótica, Herón de Alejandría. Él es el nombre importante y se debe a una sencilla razón. 5 de sus libros todavía están en existencia. Los libros de Herón son evidencia de que la sociedad de Alejandría era tan avanzada que se convirtió en el centro de la enseñanza y el logro tecnológico a través del mundo conocido. Algunos de estos primeros pueblos fueron mucho más sofisticados de lo que le damos crédito. Por lo menos eran tan inteligentes como somos nosotros ahora. Su dominio de la filosofía, de la astronomía, de lo que ahora llamaríamos física, era totalmente inmenso. Así que sería peligroso subestimar su capacidad. Pero, ¿existe evidencia de que los antiguos de hecho inventaran dispositivos totalmente automatizados? La respuesta es sí. Hace poco, descubrimientos nuevos que datan de hace miles de años ahora nos relatan que, de hecho, los antiguos sí tuvieron y usaron máquinas automatizadas avanzadas. Los devotos visitaban los templos con puertas que se abrían automáticamente. Las audiencias acudían en masas a teatros de títeres automatizados y los textos antiguos incluso cuentan de carrozas que volaban por los grandes templos, aparentemente por su cuenta. Para el siglo III a.C., la ciudad se había convertido en un antiguo tecnoparque, en donde máquinas sofisticadas desempeñaban un papel importante en la vida diaria. Y en medio de todo aquello se encontraba Herón. Era afamado por probar y demostrar sus teorías y dispositivos para producir admiración y entretenimiento. Él describe muchas invenciones diferentes que fueron diseñadas para sorprender y dar la impresión de magia. Y no olvide que era un hombre espectáculo. Su trabajo era exhibir y hacer que la gente se emocionara realmente con la ingeniería. La alta sociedad de Alejandría se mantenía al día con los últimos desarrollos de las innovaciones tecnológicas, incluso en sus propias cenas. Richard Windley es un hacedor de modelos históricos y especialista en recrear los dispositivos sorprendentes de Herón. Somos muy afortunados de tener la mayoría de las traducciones de los tratados de Herón sobre neumática, en donde habla sobre la presión de aire, la presión del agua y la interacción de ambos. Y en sus tratados describe un número de objetos que se basan en este principio. Esta pieza es la número 66 y él la describe como un recipiente para dispensar una cantidad de medida de líquido. Normalmente el vino era el favorito. Pero, ¿cómo la jarra medía exactamente cuánto vino servir? Dentro del recipiente se encuentra una válvula que es operada por este mecanismo en la parte de arriba, que a su vez baja a esta palanca que compensa la copa en el frente. Cuando Richard extrae el peso, el vino comienza a verterse. Cuando la copa está casi llena, la balanza se inclina y el flujo de vino se detiene como si fuera por arte de magia. Pero, ¿cómo funciona el dispensador? El corazón del sistema es una válvula pequeña que se asienta dentro del fondo del recipiente. A los griegos parecía gustarle este tipo de válvulas de gravedad en forma cónica porque se abrían y cerraban muy rápidamente. El pequeño peso cónico caía dentro del orificio de la válvula, cuando la copa estaba lo suficientemente pesada, y esto corta el flujo de vino del recipiente a la copa. Cuando se extrae el peso, la barra cae por la gravedad. Esto provoca que la varilla conectora caiga, lo que hace levantar la válvula y el fluido puede fluir a través de la válvula cónica y fuera de la jarra. Ahora, debido a que la copa se equilibra por el peso en la parte de atrás, tan pronto como alcanza un punto predeterminado, dictado por el peso allá, entonces la copa se caerá. Ese brazo se eleva, la válvula cae, corta el flujo de líquido y así ese ciclo del proceso termina. Es un diseño absolutamente fascinante y es el primero, quizá la primera génesis real de sistemas de control del que estuviéramos conscientes. Pero, ¿qué sucedía si un invitado se entusiasmaba con el ingenio de este logro tecnológico o su contenido de vino? Para gente como esta, Herón era un bromista.
Esta pequeña invención probó que los griegos antiguos tenían tanto sentido del humor como sentido de malicia. Se llama la copa de la avaricia y un anfitrión se la presentaría a uno de sus huéspedes que quizá tenía la reputación de disfrutar de sus copas. ¿Y qué pasaría cuando el cáliz estuviera parcialmente lleno con vino? Actuaría como una copa normal. Tan pronto como el huésped dijera, no, llénela hasta arriba de la copa, el pequeño sifón en el centro de la copa de pronto comienza a funcionar y todo el contenido del líquido se derramaría en el regazo de la persona, encima de la ropa del huésped, que no sospechaba nada. Escondido en la columna del centro de la copa está un conducto con un recodo. Hay una abertura a este conducto en el fondo de la copa. Cuando el líquido en la copa llega a un nivel más alto que el recodo, la presión de aire obliga a pasar el líquido a través del conducto, arriba, alrededor y fuera de la copa. El líquido continúa fluyendo de manera uniforme cuando el nivel disminuye por debajo del recodo, debido a una diferencia en la presión de aire entre esta altura y el fondo del tubo. El líquido continúa circulando hacia abajo del conducto y por todo el huésped que no sospechaba nada. Una antigua broma práctica. Pero Herón estaba interesado en mucho más que trucos de fiestas. Utilizó una invención engañosamente sencilla con un efecto fantástico. Sencillamente se llama la leva. A medida que el disco rotaba, la varilla se mueve para arriba y para abajo. Pudiera sonar sencillo, pero este dispositivo engañosamente sencillo e ingenioso traduce el movimiento circular a movimiento lateral. Esto permite que una rueda produzca un empuje o un tirón. También si se usaba hacia atrás, un empujón o un tirón podía ser transformado en un movimiento circular. Así es como el movimiento del pistón se convierte en movimiento circular, en el árbol de levas de un motor. Este principio exacto se usa en todos los motores hasta los tiempos modernos. Gracias a su gran inteligencia, Herón todavía tendría que diseñar su obra maestra, un teatro completo cuyos actores eran robots. Es un pájaro.